Les decía que el hallazgo de 4 cadáveres de los bomberos desaparecidos en el desastre coincide con el anuncio del gobierno que en su típico lenguaje militarista asegura que ya ha derrotado el infierno, que diga el incendio. Con nosotros Andrés Albuquerque, analista político. Muchas gracias, Andrés, por estar aquí con nosotros. Vamos a ver a Díaz-Canel, ¿no?, defendiendo, bueno, dando por derrotado el fuego, etcétera, pero es muy curioso porque él defiende su estado fallido. Tú vas a ver cómo. En estos días, las informaciones que han estado dando las agencias internacionales occidentales de prensa, que lo han asociado entonces a todas las otras líneas de opinión, a todas las otras matrices de opinión que quieren dar, de estado fallido, de incapacidad, de país en crisis. Bueno, el país en crisis y el país bloqueado y el estado fallido resolvió el tema del incendio. Te lo dejo, cógelo tú solo. No, mira, no, yo resolví el problema, se me quemó el solar, se murieron todos los vecinos, ya resolví el problema, ya no hay negritos que ubicar en ningún lugar. Mira, este señor, yo creo que la palabra malo, incompetente, hay que buscar palabras nuevas, la semántica debe revolucionarse para este señor. Porque lo más triste es que él no se percata de hasta dónde su lenguaje le hace daño. Porque él tenía muchas maneras de virar la cosa, él tenía muchas maneras de manipularlo a su favor, pero es que tú cantas victoria cuando te han sonado por las redes de todo, hasta malas palabras le han dicho, como tú sabes, la gente con su cara abierta. Entonces, él debe asumir un talante un poco más presidencial y hablar del tema, reconocer un poco y tratar de... Yo recuerdo lo que hubiera hecho el del nombre impronunciable, que gracias a Dios se nos fue ya. Fidel Castro en esto hubiera sido mucho más activo, se hubiera maquillado con una cara solemne y triste. Este tipo está ahí y parece que está diciendo, oye, acaben el acto este rápido, que tengo una comida y una cerveza ahí que se me va a poner caliente. Es carne con ojos. Y además la culpa la tenemos nosotros. La agencia de prensa, tú, el otro que cuenta lo que pasa, son los culpables de lo que ellos crean, porque ese incendio no lo fue a crear ninguno de nosotros allí. Se creó por negligencia, por mal trabajo o por algo que tiene que ver con Cuba, no tiene que ver con el extranjero. No, y además ellos inventan unas palabritas que repiten. Ahora esas matrices de opinión. Sí. La matriz de opinión. Eso será algo relacionado con el aborto. Como ellos están a favor del aborto, es lo único que se me ocurre. Recuerda, tú y yo lo recordamos bien, vivimos allí, cuando una palabra se pone de moda, se convierte en la que llamamos en Cuba el lenguaje de organismo. Estamos aquí en esta reunión para coadyuvar al logro de las... En el marco de y el tipo se pasaba... con el marco. Sí, media hora y no decía nada. Todo el mundo se levantaba de la reunión, votaron a favor de la moción. ¿Y la moción para qué era? No sé. El tipo se pasó todo el tiempo hablando. Entonces, las matrices de opinión, la coyuntura actual, la coyuntura es algo de que si estás descoyuntado. Es increíble, Cao, porque como no hay realidad que describir, te la creas tú. Es una realidad subliminal. Y fíjate, la palabra crisis le molesta. Yo nunca uso la palabra crisis, ¿no? También aquí molesta mucho la palabra crisis, pero eso sería otra historia. Bueno, porque, claro, esa es otra historia, porque en realidad los políticos todos se esconden las crisis. El único político que yo recuerdo que anunció una crisis fue George W. Bush. Todavía estoy preguntándome en el 2008 por qué, ¿no? Quería ser único. La madre de todas las crisis. Cuando un político anuncia una crisis, la agrava. En eso tienen cierto sentido, ¿no? Lo que pasa es dónde está la mesura, a dónde está la mentira, el engaño, la estafa, etcétera, etcétera. El tema de estos 4, porque ellos hasta ahora, como han dado por desaparecidos a los muertos, pues parece que hallaron restos de... Huesos. De 4. Como nos dijo hace 2 días el bombero que está aquí, la piel no existe, pero huesos parece que restos óseos son mucho más resistentes, son duros y se encontraron eso. A ver qué decía ahí eso es como que algo en las redes que dice esta mañana los equipos legales que están anunciando medicina legal.
oficialmente el asunto. Ahora, hay otro elemento en este tema del fuego, ¿no? Porque no es como dice Díaz-Canel que uno quiera criticar por criticar, etcétera, etcétera. Pero sí me llama la atención, porque el trabajo es debatir, ¿no? Ellos han suprimido el debate. Yo pongo el ejemplo constantemente porque es el que se me ocurre. Años A explotaba un globo en un cumpleaños y ellos a los 5 segundos acusaban a la CIA. Yo también lo he notado. Un sabotaje. Eso. Yo también lo he notado. Un atentado. La cubre sin investigación, pues fue sí. Un sabotaje. Ellos llevan de un tiempo acá evitando eso. Al contrario, a los 5 segundos están aclarando que... Es un accidente, un accidente. Yo lo he notado igual. No quieren crear ese ambiente que tenga pues algún efecto sociológico donde empiecen a hacer lo que ellos llaman sabotaje, etcétera. Me da a mí esa impresión de que no, tranquilo, nadie nos ha cogido la baja. Yo creo que eso viene por 2 escenarios. Primero, en tiempos de Fidel todavía quedaba algo de capital político y ese señor, que además sabía hacer bien estas cosas, se podía pintar como víctima y víctima, valga la cacofonía, de un sabotaje y todavía reunir un poco de simpatías. Esta junta que está ahora no tiene ningún capital político. Para ellos mostrar que son vulnerables es un punto de debilidad. Acuérdate que el pueblo se le tiró para la calle hace más de un año. Que el pueblo, se la ha tirado en estos días con los apagones y le quemaron un restaurante en Holguín, creo que fue, y al principio un funcionario reconoció que era el pueblo indignado, incluso hasta justificó la indignación del pueblo y luego le han dado marcha atrás. Claro. Ellos evitan, por un lado está eso, no demostrar vulnerabilidad a ningún costo. Por el otro lado, recuérdate que ellos siguen esperando la mascada de Washington. Lo último que les conviene es echarle directamente la culpa a Washington. ¿Qué hacen entonces? Lo hacen en modo oblicuo, culpando a las agencias de prensa, porque en Cuba no saben, el cubano medio no sabe, desgraciadamente, que la prensa en el mundo es disque independiente, aunque últimamente tenemos nuestras grandes dudas, pero todavía la prensa no es pagada por el gobierno como en Cuba. Entonces a ellos les conviene echarle toda la culpa a la prensa, pero no antagonizar con la administración de Biden por lo que pudiera pasar. Yo he notado lo mismo que tú. No, porque ellos están, por ejemplo, ellos tienen a Juan González ahí, y Juan González, si nos guiamos por lo que hace y por lo que dice, hace unos días estuvo hablándole a 2.000 empresarios colombianos, ¿no? O sea que él es de Cartagena de Indias, sí. Él es colombiano también, y dijo cosas tremendas. Dijo, hace 40 años Estados Unidos habría hecho lo imposible para impedir que Petro llegara al poder, incluso una vez que llegara al poder para sabotear, utilizó ese término, la gestión de Petro. Que ahí hay 2 conclusiones. Una, descubrió que Estados Unidos no ha hecho nada para impedirlo y no hará nada. Y luego dijo otra cosa más grave, que esa mentalidad imperialista de antes ya están revisándola y que ya no importa la ideología, dijo. No importa la ideología, no importa el gobierno en qué espectro ideológico esté colocado, mientras haga las cosas de esta u otra manera. Me parece una declaración peligrosa y que La Habana debe estar anotando, ¿no? La Habana debe estar anotando, dice, todavía hay posibilidades de arreglarse con Washington. Claro. Fíjate que el ataque directo, el imperialismo y el embargo, el bloqueo, pero antes era el bloqueo imperialista, el bloqueo, pero el bloqueo solo. No aceptaron la ayuda, entre otras cosas, porque calcularon que con la de México y la de Venezuela les era suficiente para aplacar el grueso del problema, porque en realidad quieren pedir otras cosas. Claro. Sí, no, ellos tienen una lista y ya Biden la tiene. Ya han pedido literalmente que los saquen de la lista. Y Juan González, y claro, al haber unas conversaciones, están en la lista, ojo con esto, están en la lista de nuevo porque tienen prófugos de la justicia colombiana,
del Ejército de Liberación Nacional refugiados en La Habana. Pero como ahora La Habana va a ser, por obra y gracia de San Petro, va a ser la sede de esas conversaciones, pues ya no hay razones para mantenerlo en la lista. No es casual que los intelectuales, intelectualoides, incluyendo a Chomsky, un lingüista con talento que en Cuba estaba prohibido. Que es más antiamericano de los americanos. Yo no podía leer a Chomsky en Cuba, acuérdate de eso. Ahora resulta que Chomsky está de luna de miel con el régimen y a mí me prohibían leer a Chomsky. Entonces... No te perdiste nada. Pero lo que te quiero decir es, lo prohibieron. Porque lo que lo promueven no es que su trabajo como lingüista, promueven su trabajo como un ideólogo como un ideólogo. Entonces, todos estos agentones, personas de influencia, lo que sea del régimen, ya están moviendo aquí los caracoles pidiendo precisamente eso, que quiten a Cuba de la lista de los países terroristas. Claro. Imagínate tú. Quedan 2 años para maniobrar, o 4, ¿sabes? ¿Cómo será la cosa? Muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Cuando regresemos, hay una